ciudadana, comunicadora, pero también soy miembro del partido Fuerza del Pueblo. ¿Es una pregunta o usted va a hacer oposición? Pero vean, déjame decirte. Hágame una pregunta. Y yo soy más popular que el líder, tengo menos negatividad que el líder, y ya me puse en el segundo. El Emporio de Alofoque tiene dinero para comprar un partido. Alofoque, querrámoslo o no, es una voz que en la ausencia de voz opositora o de un liderazgo político en un segmento poblacional ha ocupado un espacio. El día de hoy la Junta Central Electoral acaba de autorizar los logos, colores, bandera, visión, eslogan de Dominicanos Primero. La historia política contemporánea nos ha demostrado repetidamente que la crisis de representación institucional abren las compuertas a fenómenos electorales impredecibles en la República Dominicana. Lo que la mayoría de los analistas tradicionales de salón subestimaron y catalogaron despectivamente como un simple show de entretenimiento urbano y digital, acaba de cruzar de forma definitiva la frontera de la realidad jurídica y constitucional. El empresario Santiago Matías no solo está generando un ruido mediático sin precedentes en las plataformas de redes sociales, está edificando una estructura legal sólida que desafía de manera directa el viejo monopolio de los partidos mayoritarios de la partidocracia dominicana. El reconocimiento formal de la simbología, banderas, colores y eslogan de su organización por parte del máximo órgano electoral del país no es un hecho menor. Representa el acta de nacimiento legítima de un nuevo actor político. Escuchen este anuncio. El día de hoy la Junta Central Electoral acaba de autorizar los logos, colores, bandera, visión, eslogan de Dominicanos Primero. Y bueno, estamos ya en el proceso de la recolección de firmas en las 32 provincias, más de 150 municipios. Es una odisea. La palabra clave en esta primera etapa de proceso de institucionalización es la palabra odisea. La legislación electoral de nuestro país impone barreras burocráticas y requisitos logísticos sumamente complejos para la formación de partidos nuevos. Es un diseño institucional pensado rigurosamente para blindar y proteger a las organizaciones que ya dominan el sistema de partidos. Sin embargo, en la estrategia de Santiago Matías, la resistencia del sistema no opera como un freno insalvable, sino como su principal combustible narrativo ante las masas. El discurso del outsider se alimenta históricamente de la subestimación constante de las élites tradicionales. Cuando el político clásico se burla de un creador de contenido, inconscientemente le otorga el rol de víctima del sistema, una narrativa sumamente atractiva para un electorado desencantado que busca castigar el status quo actual. Observen cómo define su posición. Me han subestimado y yo siempre le he demostrado a este país de que se puede. ¿Son los outsiders la razón de la falta de política del Estado? No sé, yo sé que República Dominicana necesita innovación y Alofoque se la brinda siempre, en lo que sea que se involucra. ¿Qué ha pasado eso? Eso es lo que me gusta, que no crean en mí. Los funcionarios que no creen en ti. ¿Qué funcionario? ¿Qué es? A los que no apuestan a ti. Estamos en la democracia, que no crean en mí. Mi papel es yo sé mi papel. Yo sé el papel de cada quien. El papel de la policía y el del ladrón. El papel del cura y el pecador. El papel de Dios y el papel de que también está pecando. Porque no cree en Dios. Dos buenas propuestas para República Dominicana si ganas. Yo sé que haremos República Dominicana un país que sea justo para todos. Por el nombre de la ceniza de mi abuelo y de mi tío. Para comprender el conflicto de fondo que se escenificó recientemente en el Congreso Internacional de Comunicación, debemos analizar la guerra de narrativas entre la nueva política digital y la vieja partidocracia de la oposición dominicana. Santiago Matías ha lanzado un ataque directo al corazón de la fuerza del pueblo, cuestionando de raíz la legitimidad y el origen orgánico de su fundación. Desde el estricto punto de vista del análisis político,
La crítica planteada por el empresario es quirúrgica. Contrasta el esfuerzo físico y de base que implica buscar firmas una a una en las calles, frente a la absorción express de una franquicia jurídica preexistente, como lo fue el antiguo Partido de los Trabajadores Dominicanos. Esta estrategia busca despojar a la oposición tradicional de su mística de lucha popular, posicionándola ante la juventud como un simple producto de acuerdos de cúpula y de conveniencias económicas corporativas. Presten atención al desafío frontal al liderazgo tradicional. Cuando le respondiste a Leonel Fernández, que alguna gente piensa que lo enterraste de cabeza porque le dijiste que él compró un partido y que tú hiciste uno. Lo enterré porque me mandó todos los perros atrás, porque ya me colocaron al lado del líder y yo soy más popular que el líder, tengo menos negatividad que el líder y ya me puse en el segundo. Señores, en primicia, que Guido nada más Guido que puede con Leonel. ¿Tú te fajas de ahí? Sí, porque va a hablar chucuchá y yo voy a decir los tigres esto. Fernández, cuando pierde de Gonzalo Castillo y se va del PLD y toma el Partido de los Trabajadores Dominicanos, lo pinta, le cambia el nombre y ya a los 3 meses tiene la Fuerza del Pueblo. El emporio de Alofoque tiene dinero para comprar un partido, pero creo que ahí entraríamos en la dinámica de lo que la gente está harta, que es de los discursos demagogos, de los perfiles superperfectos políticos, de lo políticamente correcto, como lo dicen ustedes, y por eso hemos conectado de la manera tan rápida que hasta nosotros nos ha sorprendido realmente. Hay una juventud sedienta que no vota, hay una juventud sedienta que no participa, hay un país sediento de venganza. El análisis crítico nos obliga a evaluar con objetividad el flanco más vulnerable de este fenómeno: el rechazo sistemático de los sectores más conservadores de la sociedad dominicana, la acusación de que en los medios digitales y el contenido urbano son los únicos responsables del evidente deterioro educativo y cultural del país, es una constante en el debate de la opinión pública nacional. No obstante, la respuesta de Santiago Matías desplaza con astucia la responsabilidad directa hacia la gestión histórica del Estado dominicano. Desde una perspectiva científica, el argumento es sólido. La educación es una política pública compleja administrada a través de presupuestos estatales millonarios durante décadas por los gobiernos tradicionales de turno, no por las plataformas privadas de entretenimiento digital. Al conectar esta firme defensa con su rotundo éxito empresarial privado, el empresario Santiago Matías construye un perfil de administrador eficiente ante el sector económico nacional, presentándose como un gerente corporativo capaz, escucha. Soy el más atacado porque soy el más popular de las redes sociales. Todo el mundo conoce mis reality nacional e internacionalmente. No han logrado lo que he logrado yo a nivel digital y quieren achacar la educación de un país, la educación de varias generaciones a Santiago Matías Alofoque. Y los responsables son los que han manejado el presupuesto del Estado en los últimos 20 o 30 años. Y cuidado. Sí, muy buenas tardes. Yo soy una persona que también soy empresario, soy emprendedor. Sé lo difícil que es entenderse con un Estado que no sabe gestionar el 100% los fondos, un país donde todo tarda, un papeleo, un país muy complejo y muy difícil. Hemos avanzado en muchos aspectos, no voy a negar el avance, imposible, pero conozco las dificultades del empresariado desde lo más profundo, porque soy un empresario de varias empresas de diferentes tipos. Soy una persona que genera empleo, tengo una multinacional porque tenemos presencia en varios países. O sea, el empresariado puede estar tranquilo, nos sentemos Matías, porque cuando nos sentemos, ellos entenderán realmente mi visión en esa parte. Un país muy complejo y muy difícil. Hemos avanzado en muchos aspectos, no voy a negar el avance, imposible.
pero conozco las dificultades del empresariado desde lo más profundo, porque soy un empresario de varias empresas de diferentes tipos. Soy una persona que genera empleos, tengo una multinacional porque tenemos presencia en varios países. O sea, el empresariado puede estar tranquilo con Santiago Matías, porque cuando nos sentemos ellos entenderán realmente mi visión en esa parte con los empresarios. Conozco la pobreza de cerca, también por eso tengo una conexión tan rápida con la gente de a pie, con los del barrio, así que también no tendré problema con comunicarme con el pueblo de a pie, con la gente de mis barrios y de mis municipios también. Y muchos preguntarán el papel de un presidente. Un presidente sabe de explosivos, es astronauta, es arqueólogo, trabaja en el zoológico, sabe alimentar leones, boas. Un presidente es un administrador, y en eso Santiago Matías es excelente, porque siempre me he rodeado de lo mejor. Y en lo que me dedico, siempre también hemos sido los mejores. Los números están ahí, los resultados están ahí, los récord Guinness están ahí, el reconocimiento internacional, más que en República Dominicana, están ahí. Miren en qué espacio estoy tan importante, que gracias a Dios trabajaré muy duro para que mi hijo Prince no estudie en una universidad de quinta. Vamos a la pregunta. La prueba definitiva de que este fenómeno no ha dejado de ser un asunto marginal para convertirse en una preocupación real del sistema político se encuentra en las deliberaciones internas de la alta dirigencia opositora. Las declaraciones públicas de figuras con vasta experiencia institucional y electoral, como el expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, confirman que los partidos tradicionales están analizando con mucha cautela cómo abordar la irrupción de Santiago Matías. El reconocimiento explícito de que ha ocupado un vacío de liderazgo opositor en un segmento poblacional amplio es una admisión táctica de debilidad por parte de la vieja política. La pregunta que se plantea en las altas esferas no es si el fenómeno existe, sino cómo interactuar con él sin legitimarlo aún más en el escenario nacional. Esto demuestra que los acontecimientos posteriores en la cumbre internacional no fueron hechos fortuitos, sino el reflejo de una tensión preexistente. Observen el análisis. Debemos nosotros concentrarnos en una discusión con Alofoque, a propósito de lo que plantea Susana. Alofoque, querrámoslo o no, es una voz que en la ausencia de voz opositora o de un liderazgo político en un segmento poblacional ha ocupado un espacio, grande o pequeño, el espacio que ha ocupado. Y tiene un lenguaje que es un lenguaje que le permite conectar con esa gente. No es el lenguaje que quisiéramos algunos, pero es el que le ha escogido y le ha permitido llegar a ese segmento poblacional o a una parte de ese segmento poblacional, que lo escucha, pero no necesariamente hay que interpretar que es un voto, sino que le escucha. Pero él ha hecho algo, y no él, todo un grupo de personas, por ejemplo, ahí está el Piro y están otros, y es que se han constituido en voces opositoras, voces cuestionadoras de políticas públicas. Críticas, digamos. Voces críticas del gobierno, o por lo menos en algunas áreas del gobierno. Si yo fuera a enfocarlo a ellos, yo diría que ellos lo que están haciendo favorece al partido oficial o favorece a la oposición. Hay muchos compañeros nuestros de la Fuerza del Pueblo que tienen más interés en conseguir seguidores, en conseguir un like, y por eso a veces tú lo ves queriendo involucrar a la Fuerza del Pueblo en una discusión con Alofoque. Bajo este riguroso marco analítico, el polémico incidente con la comunicadora en el Congreso Internacional de Comunicación Política adquiere una dimensión puramente estratégica y de control de daños. Cuando una dirigente activa de la Fuerza del Pueblo interviene, el escenario se transforma de inmediato en un campo de batalla por el control absoluto del discurso público. La reacción de Santiago Matías responde a una lógica
de preservación de su plataforma mediática, evitar que un actor político contrario utilice su tiempo y su tribuna para fijar una narrativa partidista defensiva. El choque que verán a continuación es el vivo ejemplo de dos mundos irreconciliables disputándose la legitimidad del micrófono. Comunicadora, pero también soy miembro del partido Fuerza del Pueblo. Y me gustaría decir lo siguiente. El partido Fuerza del Pueblo, cuando se hizo la alianza... Una pregunta, usted va a hacer oposición. Pero vean, déjame decirte... Hágame una pregunta. ¿Me permites, por favor? No, bien, haga una pregunta, mi posición no es mía. Son preguntas y respuestas, usted no es mía, son puestos. Next. No quiero oposición. Su líder estuvo aquí y expuso. Es mi momento. Nosotros pagamos para entrar aquí. Va a su puesto. Nosotros pagamos. Se pagó para entrar aquí. Nosotros pagamos para entrar aquí. Gracias, señores. ¿Y cómo podemos ser un presidente así? El desenlace de este enfrentamiento fue teorizado en el mismo evento por analistas del entorno digital como Eduardo Santiler, quien aportó la validación conceptual y sociológica del modelo. La tesis central es clara: la movilización política contemporánea ya no depende exclusivamente de las costosas estructuras clientelares de la vieja política, sino de la capacidad de convocatoria orgánica a través de plataformas digitales masivas. El verdadero desafío que plantea Dominicanos Primero no radica en sus propuestas ideológicas, sino en la transparencia y velocidad de su construcción frente a los ojos de los ciudadanos comunes que reconocen este esfuerzo como algo innovador frente a las maquinarias tradicionales. Escuchen este último análisis. Pues todo lo contrario, la gente se está movilizando por convocatorias digitales. ¿Es un invento nuestro? No. Es la dinámica que está moviendo al mundo. La innovación nuestra es formar un partido político desde cero y que todo el mundo lo pueda ver. Por tanto, y con esto yo les quiero dejar a su reflexión, más allá de los cuestionamientos, de las preguntas, de las inquietudes al fenómeno Santiago Matías, nosotros los que estamos aquí somos una minoría. Ustedes salen a la calle y la mayoría, desde el que trabaja, el camarógrafo, el mesero que está atendiendo este evento, no solamente reconoce y conoce la figura de Santiago Matías, sino que está reconociendo que lo que estamos haciendo es algo innovador. Y eso, sin lugar a dudas, tendrá un resultado electoral más allá de las estructuras, del dinero, de la fuerza de los partidos para movilizar el voto. Sí. Las palabras de Eduardo Santiler cierran el debate técnico de manera contundente. Al final del día, las formas de Santiago Matías podrán ser altamente cuestionables para los puristas de la política tradicional, pero la lógica de hacer respetar su espacio político e institucional en su propia conferencia es innegable. La disputa real en la República Dominicana actual no es de izquierda contra derecha, es el enfrentamiento entre la vieja estructura formal de los partidos y la nueva dinámica digital. La pregunta queda abierta para el debate objetivo. ¿Estuvo bien Santiago en defender su terreno o debió permitir el discurso contrario? Los leo en los comentarios. No olvides suscribirte, darle like a este video y compartirlo para que este video llegue a más personas. Nos vemos en el próximo análisis. Esto ha sido Crónicas Urbanas.